Y te lo contábamos hoy a la mañana cuando repasábamos las tapas. En este caso, la edición matutina de este jueves de Diario El Litoral. Y decíamos, cuánta expectativa para los vecinos y para los comerciantes que no le han pasado bien durante este año en el cual se han realizado las obras de Avenida Freire y Boulevard, ese sector de Iturraspe y Perón. Lo cierto es que dicen que a fines de marzo ya estaría finalizada. Se lo vamos a preguntar a Javier Mendiondo, el secretario de Desarrollo Urbano de aquí de la Municipalidad. ¿Cómo está, Javier? Gracias por venir. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. ¿En qué estancia está hoy la obra y por qué los vecinos venían denunciando que estaba parada? Bueno, hagamos un poquitito de historia. Esta obra tenía un plazo de finalización para el mes de abril del año 2019, o sea que se inició un año antes, en el 2018. Y por diferentes motivos, particularmente retraso en algunos pagos, el año 2019 sabemos que fue un año muy especial, desde el punto de vista económico, hubieron desfasajes. Nosotros cuando asumimos el 12 de diciembre, la obra estaba, podríamos decir, semi paralizada en el segmento faltante para terminarlo, que es fundamentalmente la zona de la cancha de Unión, y la intersección de Boulevard Pellegrini con Perón, que son los dos puntos conflictivos que hoy tenemos para el funcionamiento de todo este sector estratégico de la ciudad. Continuando un poquito con este repaso de todas las etapas de la obra comprende desde General López hasta la cancha de Unión. Sí. Está bastante avanzada en un montón de rubros, sobre todo en el segmento propio del Boulevard de la Avenida Freire. Tiene un avance de obra del 92%, pero este 8% restante se ha, digamos, demorado más de la cuenta, generando este incordio de funcionamiento de un sector estratégico. Lo que pasa es que estamos hablando de un nudo vial, ya lo mencionaba el antiguo secretario de Control, Ramiro Dallaglio, que en este lugar confluye el tránsito que viene del norte, del oeste, del este. Realmente es un nudo vial y ese 8% es muy complicado. Exactamente, o sea que podríamos decir que a la obra le falta un porcentaje menor, pero que es de alto impacto para el funcionamiento de la ciudad. En base a este diagnóstico que hicimos, la obra, te repito, estaba semi paralizada, con un ritmo de obra muy bajo por falta de pago a las empresas. Hicimos un diagnóstico de lo que faltaba realizar. ¿Y qué es lo que falta, por ejemplo? Y fundamentalmente la obra vial de la continuación de San Lorenzo, que sería el arranque de la avenida López y Planes, que es una obra vial de unos 130 metros aproximadamente, con cordón, y con los desagües correspondientes a esa zona, y el cruce vial también de Boulevard Pellegrini y Perón, que para también terminar de entender por qué la obra llega hasta ese punto, para hacer todo el desagüe de la rotonda de la cancha de Unión hay un conducto de aproximadamente 1,60 m de ancho que va por Boulevard Pellegrini hasta el Zanjón, que está en la vía del ferrocarril, podríamos decir, en el extremo norte del Parque Garay. Entonces, son obras, por otro lado, que requieren el corte de las calles. Nos reunimos con las empresas, hicimos un acuerdo de avance de obra y avance de pagos que estamos cumpliendo efectivamente. Ayer hicimos un recorrido con el intendente Emilio Catón, estuvimos hablando con los vecinos, porque realmente es absolutamente comprensible que el conflicto que ellos están viviendo, no solamente desde el punto de vista comercial, porque esa es una cuadra particularmente comercial, sino para la vida cotidiana, las personas que no pueden entrar y salir de manera natural en sus domicilios. O sea que todo ese sector de la ciudad ha sufrido por demasiados meses algo que se tendría que haber solucionado con anterioridad. Entonces, repito, hicimos un cronograma de avances. De hecho, en el día de ayer estuvimos también reunidos con las empresas constructoras, con los inspectores. Ese cronograma ya fue acordado el viernes pasado, el lunes se hizo el primer tramo de hormigón, ayer, ahí vemos en las imágenes, se estaba haciendo el segundo tramo, particularmente después del registro de esas imágenes, vino esa lluvia del mediodía que cuando estaba viniendo, bueno, son pequeños detalles, ¿no? Pero también tener en cuenta que son obras que están al aire libre. Claro que eso depende del tiempo, las condiciones climáticas y demás. Ahora,
Hablábamos de los vecinos, ¿no? Es un tema muy sensible. No solamente vecinos, sino comerciantes. Algunas realidades completamente duras, ¿no? Algunos que han tenido que vender la llave del comercio, otros que han tenido que despedir empleados de muchos años. La pregunta es, se habla a fines de marzo, no hay una fecha exacta todavía, pero... Sí, no, el cronograma que tenemos con las empresas, si no media problemas climáticos, es que el 5 de marzo tendríamos habilitada toda la mano de la continuación de San Lorenzo, de sur a norte, que es la parte más complicada, con lo cual ya estaría restituyéndose el normal funcionamiento de ese sector. Una semana antes estaría ya restituido el funcionamiento de la otra esquina, de Perón y de Boulevard Pellegrini, o sea que podríamos decir que en unos 40 días esa zona va a volver a la normalidad y luego nos van a quedar una serie de trabajos menores, como la realización de los cordones, la reparación de las veredas, el equipamiento urbano, allí hay una plaza con equipamiento urbano. Que ese es un sector recuperado porque antes era una playa de estacionamiento. Exactamente, exactamente. Con lo cual, el acuerdo que tenemos con las empresas, repito, si no median problemas de orden climático, es que para fines de marzo la obra estaría entregada. Lo primero que van a ver va a ser el 5 de marzo. Exactamente. La pregunta es si se está evaluando, capaz que no es el área específica, pero ¿se está evaluando algún tipo de compensación para los comerciantes, para los vecinos que han sido afectados por esta dilación en los trabajos? Bueno, para eso creo que sirvió mucho el recorrido de ayer y la charla con los vecinos. Yo creo que el diálogo es una herramienta muy importante, lo dice siempre el intendente. Y ahí vimos que el objetivo principal es tener un horizonte para que este incordio finalice, y con este horizonte planteado hemos hecho un acuerdo con los vecinos, inclusive ahora ya tenemos un contacto directo, tenemos una de las vecinas, Estela Maris, que nos manda una fotito todos los días, donde estamos teniendo como una especie de inspección directa de obra por parte de los propios vecinos, que realmente a partir de este diálogo quedaron bastante conformes con que esto se termine de una vez por todas. ¿Este ha sido una de las complicaciones más importantes que has tenido desde el momento que asumís al frente de esta Secretaría? Sí, la verdad que uno, digamos, sabíamos que la situación era complicada y no solamente desde el punto de vista económico, cosa que talla en este problema, ¿no? La ciudad es siempre conflictiva, cuando uno emprende un proyecto siempre se pueden encontrar algunas dificultades. Evidentemente, cuando nosotros asumimos teníamos trazado todo un sistema de planificación con respecto al desarrollo de la ciudad, proyectos estratégicos para nosotros, que es el pacto de la movilidad, cómo nos vamos a mover en la ciudad, para dónde va a crecer, pero evidentemente sabíamos que íbamos a encontrar estas obras, que digo, por suerte encontramos ese punto de equilibrio, porque el intendente nos pidió que terminemos estas obras, ¿no? Cuando asumimos estábamos tan cerca de paralizar la obra y rescindir el contrato como de hacer el esfuerzo para terminarla. Y me parece que esta línea de resolución del conflicto nos da un horizonte a todos, porque después, hay que tenerlo en claro, las obras que no se terminan y se rescinden los contratos son obras muy difíciles de remontar, que generalmente a todos los ciudadanos les cuesta mucho más caro. Y tenemos ejemplos. ¿Y esta es la única, esta es la única que estaba en esta situación, o hay otras en la ciudad que estaban comprometidas con su finalización? Nosotros tenemos otra obra que es la obra de Vivero de Sitio, que es, no sé si la tienen ubicada, pero ahí está enfrente al Jockey Club. Exacto. Es una obra que de alguna manera es la cabecera de un proyecto que para nosotros es estratégico, que es la Reserva Natural Urbana, que es trabajar el tema de los reservorios, todo ese paisaje entre la circunvalación y el área consolidada de la ciudad. Y bueno, tenía la misma situación, y también podríamos decir que la semana pasada llegamos al acuerdo con la empresa constructora, que es la empresa Fierro, y tenemos el mismo horizonte de trabajo, fines de marzo, terminar las dos obras. Y de ese plan que ustedes habían trazado para el desarrollo urbano cuando arrancaron la gestión, ¿cuándo podrían arrancar y por qué obra van a arrancar, teniendo en cuenta las cuestiones presupuestarias? Mirá, yo creo que hay muchos frentes para arrancar. Yo creo que es importante, antes de puntualizar algunas obras, que las podemos enumerar, tener en claro cuál es el concepto fundamental con el que vamos a pensar el desarrollo de la ciudad. Y yo creo que desde este punto de vista tenemos que pensar que el objetivo principal es una ciudad integrada.
¿sí?, que el desarrollo de la ciudad permita garantizar derechos a todos los ciudadanos, sean del área central o sean de los sectores periféricos. Sabemos que en los últimos años la ciudad, digamos, como decimos habitualmente, se ha estoqueado de obras públicas en el área central de la ciudad, en algunos sectores estratégicos también de la periferia. Si hacemos un repaso, Hospital Iturraspe, Alero de Coronel Dorrego, Los Molinos, Molino Barconetti, Molino Franchino, obras que yo digo, hoy ya no tiene sentido decir si la hizo la provincia, si lo hizo la ciudad, porque yo creo que quedan como un patrimonio de la ciudad. Creo que eso está, creo que hay que darles un sentido de integralidad y garantizar la accesibilidad de todos los santafesinos para que hagan uso y disfrute de esos equipamientos urbanos, que en muchos casos tiene que ver con obras de accesibilidad, que tiene que ver cómo llegamos a estos lugares. Por eso para nosotros es estratégico el Pacto de la Movilidad, que es decir, cómo nos movemos en la ciudad para tener el derecho a ese disfrute equitativo de todos los santafesinos, y que no solamente las obras que están en el centro garanticen derechos, sino también poder distribuirlas en otros sectores de la ciudad. Este tema de la movilidad va a impactar en, o por lo menos lo que se planifica es modificar avenidas, generar bicisendas. ¿Hacia dónde se está ideando esto? Bueno, es muy interesante todo esto y es muy largo. No sé si cuánto tiempo tenemos, pero lo más breve total seguramente yo creo que este Pacto de la Movilidad está atravesado por este paradigma de garantizar derechos. Uno puede generar un plan vial para que sea eficiente económicamente, que es el viejo, nosotros decimos el viejo paradigma del transporte, origen y destino, oferta y demanda, y vemos cómo los conflictos que tenemos hoy con el transporte público, ese es el paradigma, y creo que ahora tenemos que avanzar hacia garantizar derechos a través del diálogo con todas las partes, de la intermodalidad. Tenemos que pensar una ciudad donde uno pueda, en un esquema no tan lejano, subirse a una bici, subirse a un transporte público con la propia bici, bajarse, llegar a otro punto de la ciudad, usar nuestro entorno fluvial como una herramienta de movilidad y de accesibilidad. Pensemos en Alto Verde, Ciudad Universitaria, toda la costanera este, el barrio El Pozo, digamos, son lugares, el puerto mismo, son lugares que están rodeados por este espejo de agua, que a veces es un límite, a veces es una barrera, y la idea es que pueda ser una herramienta de contacto y de integración. De las palabras a los hechos, al vecino que dice, bueno, tenemos una nueva gestión, hay muchos proyectos, hay muchas ganas de hacer, los resultados van a ser parte de un proceso. Ese proceso va a llevar un tiempo. Mitad de año, un poco más adelante, ya se van a comenzar a ver resultados en todas estas áreas que estabas hablando. Sí, yo digo, algunos resultados no son físicos, sino que son procesos. Por ejemplo, asumimos el 12 de diciembre y a menos de una semana ya hicimos el primer encuentro del Pacto de la Movilidad, que lo hicimos en la Estación Belgrano, donde juntamos a todos los actores que están vinculados a esta problemática. Los más visibles son los ciclistas, ¿no? Porque son muy presentes en la ciudad, y de hecho con ellos estamos avanzando en líneas específicas, pero también en ese encuentro estuvieron los representantes de los discapacitados, de las empresas de transporte, taxis, remises, estudiantes, peatones, en fin, todo ese mundo. Hicimos una primer enfoque, y a partir de ahí estamos generando cuáles son nuestras instancias de avance en cada uno de los proyectos. Javier, gracias, y seguramente a medida que vayan avanzando te vamos a convocar. Es un tema muy interesante, ¿no?, lo que es el desarrollo urbano de la ciudad, sobre todo con lo que ha quedado pendiente y con los proyectos, así que seguramente vamos a tener una nueva visita. Gracias a ustedes.